Para cualquier empresario en todo lugar geográfico del mundo, un gobierno es una excelente fuente de ingresos porque con el gobierno se pueden hacer negocios bien interesantes. En todo el tiempo se están sacando licitaciones, invitaciones, en fin. Pero de igual manera hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos hablando de negocios con el gobierno están de por medio dineros públicos que son bastante delicados y que además son regulados y que son vigilados por diferentes entidades. Vamos a hablar hoy con la abogada Laura Holguín sobre este interesante tema, o sea, ¿qué debe tener en cuenta un empresario a la hora de negociar con un gobierno? Laura, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios, ¿cómo le ha ido? Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y espero aportar desde la experiencia un poco sobre este tema. Bueno, definitivamente un gobierno es una excelente fuente de ingresos y de contratos. No solamente porque a veces mucha gente dice, mire, el gobierno es un socio, pero porque me quita el dinero, porque le tengo que pagar impuestos. Y obviamente todos los empresarios aportamos en impuestos, pero igual de doble vía podemos hacer negocios con el gobierno. Una gran oportunidad, ¿no? Sin lugar a duda, es importante que los empresarios tengan en cuenta que el gobierno genera muchos canales donde ellos pueden producir ampliamente dentro de sus competencias empresariales. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que para la realización de muchos contratos el Estado exige una serie de garantías, generalmente unas pólizas de carácter financiero donde el empresario debe comprometer su palabra además y el compromiso de que las cosas se realizarán de acuerdo a los términos contractuales, o pena, por ejemplo, de que el Estado en algunos casos tenga la facultad de imponer unas multas para premiar el cumplimiento de aquellos contratos donde existe una especie de déficit en cuanto a las obligaciones contractuales por parte del contratista. Laura, lo que vemos es que en algunos países, caso específico de Colombia, donde originamos este programa para toda Hispanoamérica, hay un gran déficit fiscal por cuenta de demandas que el Estado tiene que pagar por incumplimientos de muchos de los contratistas que tiene. Y ya en muchos países se está legislando en torno a eso. Dice, bueno, si usted me hizo perder dinero, a mí que soy el Estado, listo, entonces yo ya lo perdí, lo pagué, pero ojo, que yo enseguida voy a tratar de recuperar ese dinero y voy a adelantar un proceso con usted. Juan Carlos, lo que usted dice es muy importante porque un país como Colombia, por ejemplo, ha presentado un déficit fiscal por las sumas tan elevadas que ha venido pagando, por el número de sentencias condenatorias y los eventos en los cuales el Estado, debido a la complejidad del asunto, se ha visto la necesidad de conciliar, muchos de ellos atribuibles a los empresarios que contratan con el Estado. En este caso, por ejemplo, tenemos que en Colombia un ejemplo muy preciso para el año 2013 a finales se estimó que aproximadamente se ha pagado 412 billones de pesos. Eso es mucho dinero. Sin embargo, vemos en países como Brasil, como Chile, como Ecuador, donde existe una política de defensa jurídica del Estado y donde el Estado ha tratado de generar eventos o escenarios donde haya una prevención de esos posibles daños por parte de agentes del Estado propiamente, como también de los empresarios que participan y que actúan en representación de esta función pública. Yo creo que de aquí lo más importante, Laura, es que salgan unas recomendaciones muy precisas para los empresarios que nos ven en Hispanoamérica. Y yo creo que uno de ellos, me decía usted, es generar políticas de prevención del daño en cada una de sus empresas. Sí, es importante que los empresarios evalúen cuáles son esos posibles riesgos que se presentan en la ejecución de todas las actividades que comprenden la unidad empresarial. Claro. Es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de allí el empresario puede tener la capacidad financiera y económica de postularse a un proceso de licitación, por ejemplo, a un proceso de contratación, y además con la mayor seguridad cumplirá el objeto contractual de la forma deseada. Entonces es importante que los empresarios mitiguen esos posibles riesgos que inician desde la empresa, además porque muchas veces la empresa contratista subcontrata la ejecución de ciertas actividades y allí será la empresa quien entrará a responderle al Estado directamente en algunos eventos. O sea, para traducirlo y que sea muy fácil de entender, primero hay que poner mucho cuidado al contrato. O sea, hay que poner mucho cuidado en qué es lo que yo me estoy comprometiendo con el Estado, porque debo cumplirlo. Porque si no voy a tener unos riesgos muy altos de que me caigan algunas entidades y me hagan una investigación y lo que usted decía, un proceso administrativo. Segundo, yo tengo muchos proveedores para cumplir ese contrato con el Estado. Ahí también me debo cuidar mucho, porque si el incumplimiento me lo hace ese proveedor a mí, pues realmente yo le estoy incumpliendo al Estado. Pero la culpa no es del proveedor, o sea, puede que la culpa sí, pero la responsabilidad es la mía
que fui quien firmé ese contrato con el Estado. O sea, si hay una investigación, va a ser contra mí. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado qué tipo de proveedores tengo y qué tipo de contratos tengo también con ellos. Hay una cosa muy importante, Laura, que usted me decía, es el tema del equilibrio económico. Que yo sepa también como empresario que tengo la ventaja de que si en algún momento hay un desequilibrio, yo pueda entrar a decir, venga, hablemos del tema. ¿Cómo es eso? Es importante porque inicialmente hay una ecuación contractual. En la Sí. celebración del contrato, pues el empresario sabrá cuál es la contraprestación a cargo de la ejecución de sus obligaciones contractuales. Sin embargo, las prestaciones a veces por el ius variandi tienden a cambiar en el paso del tiempo. Cuando esto sucede, es importante que ustedes como contratistas, los empresarios, las personas que se dedican a la realización de obras públicas, por ejemplo, que conozcan que ciertos hechos que pueden afectar la economía del contrato pueden dar lugar a que ellos le digan al Estado, hey, mire, entremos a conversar nuevamente y entremos a suplir esas deficiencias económicas para efectos de que el contratista no se vea afectado en su parte financiera. Claro. Lo otro que hay que recomendarle a los televidentes, a los empresarios en diferentes partes del mundo es el tema de los seguros. O sea, los seguros son unos grandes aliados en este tipo de situaciones. Exacto. Inicialmente la entidad solicita cierta constitución de pólizas, como por ejemplo la póliza de cumplimiento, la póliza de estabilidad de la obra, con la finalidad de que la empresa tenga esa garantía de que el contratista va a actuar conforme a la cláusula o el postulado de buena fe reinante en todos los contratos. Sin embargo, es importante que no lleguemos hasta ese extremo, porque el contratista antes de este evento puede verse afectado por la imposición de una multa y es más, con la declaratoria de una posible caducidad que generaría la terminación del contrato. Eso afectaría enormemente al empresario porque se podría quedar inhabilitado para participar en otros procesos de selección. Listo. Laura, yo creo que finalmente también hay que poner mucho cuidado en lo que tiene que ver con la contratación del personal que está ejecutando la obra, porque ahí podría haber un riesgo bastante alto si no se está haciendo acorde con la normatividad. Es muy importante que en este caso tengamos en cuenta que el empresario debe buscar proteger y que tiene obligaciones de seguridad frente a sus empleados y que además el empresario deberá responder por todas aquellas actividades que en virtud de la ejecución laboral pues realicen las personas bajo las cuales tiene en su dependencia. Entonces es importante que el empresario conozca que en ejercicio de esa actividad él debe responder por todas las actividades, falencias, omisiones o acciones que realicen sus dependientes y que además debe solicitar a los subcontratistas que haya indemnidad respecto al cumplimiento de las obligaciones salariales, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí también cuenta un tema que es el de estar muy bien asesorado desde el punto de vista jurídico. Eso de alguna manera le puede ayudar que esos contratos los mires previamente una firma conocedora o un abogado de confianza. Es muy importante además por el tema de que existen en algunos contratos unas cláusulas que ponen al Estado en una situación de exorbitancia frente al empresario y en ese orden de ideas es importante que el empresario conozca, por ejemplo, que en algunos contratos el Estado tiene la capacidad de interpretar de forma unilateral una cláusula, de imponer una multa y que en otros tantos se generan cláusulas pecuniarias por el incumplimiento del contrato. Laura, usted hace parte del panel de especialistas que todos los días está entregando información especializada en este y en otros temas a través de la plataforma de Forum, en forum.com.co. Me imagino que ahí tratan muchísimo este tipo de temáticas que son tan importantes para los empresarios en el país. Por supuesto, Juan Carlos, tratamos desde todas las esferas del derecho de mantener informados a los suscriptores y ustedes pueden ingresar y fácilmente encontrar un amplio margen de este tipo de noticias que son importantes y que se deben conocer al momento de contratar con el Estado. Y además ahí están los titulares que son gratuitos, ¿no? O sea, Claro, sencillamente sí, con registrarse recibe uno los titulares de manera gratuita. Y además podrán ampliar la información una vez se suscriban a nuestra plataforma. Bueno, recomendación final para los televidentes que nos ven en Hispanoamérica frente a este tema de estar protegidos en este tipo de contratos frente al Estado. Lo primero, un programa de prevención, una política de prevención de los daños que se pueda generar con la actividad empresarial. Sí. Además que se cumplan muy bien esas obligaciones de seguridad que tiene el empresario respecto de sus trabajadores y que tengan un respeto por esa cláusula de buena fe y que además conozcan sus derechos, como por ejemplo solicitarle al Estado una posible revisión de la economía del contrato cuando ellos sientan que la ejecución del contrato puede no traer los beneficios que anteriormente se pudieron haber previsto. Muy bien. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tema tan interesante que sabemos que va a ayudar a muchos empresarios en diferentes partes del mundo a prevenir
riesgos frente a esas contrataciones con el gobierno. Mil y mil gracias. Claro, Juan Carlos, y a todos ustedes esperamos que sea un tema de su interés y que puedan seguir consultándolo a través de Negocios. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.